llegó desde Alemania todo eso. Y ellos trajeron la tecnología en cuanto a torturar, matar y hacer desaparecer a las personas. Con una división de las SS podría gobernar perfectamente todo el país, pero no me dejan. El señor, le decían el chacal, estaba así, tal cual, y era muy fumador. Rauf, ese era el maestro, la solución final. Pinochet está haciendo las cosas muy bien. Tendré la mano más dura que se imaginen. Los padrinos alemanes de Pinochet. Un reportaje de Wilfried Hüßmann. Ahí que este gallo chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Que él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregar a los 3 comandantes en jefe. A las 12 en punto se van a volver. El presidente Allende se suicida cuando se da cuenta de que ha sido traicionado por el comandante en jefe del ejército, nombrado por él mismo, y que 2 días antes le había jurado lealtad. Y el general Javier Palacios ordena el asalto al Palacio de Gobierno. Veo en el sillón rojo el cuerpo del señor Allende así acostado, y con la metralleta que le regaló Fidel Castro, avisé por la radio, misión cumplida, moneda tomada, presidente muerto. El gobierno del señor Allende se estaba armando. Él, por un lado, mostraba el deseo de no llevar a la guerra civil. Por otro lado, autorizaba que se preparara una revolución que sin lugar a dudas estaba destinada a producir la muerte de por lo menos 1 millón de hombres. Salvación de la patria en el último segundo. Así intenta Pinochet justificar la destrucción de la democracia en Chile. En realidad, los generales y los golpistas civiles han estado planeando cuidadosamente el golpe durante meses. Los campos de concentración ya están listos. Uno de ellos se ubica en Chacabuco, una mina de salitre abandonada en medio del desierto de Atacama. Capacidad, 1.200 presos. Los campos de concentración se hicieron antes del golpe, por la fecha en que estuvimos nosotros, junio, julio, construyendo el campo de concentración de Chacabuco, sembrando mina. Simón acaba de comenzar el servicio militar en ese momento. Tenía 17 años. Me pidió que no revelara su nombre real. Los otros antiguos camaradas de su regimiento que lo visitan hoy también quieren permanecer en el anonimato. El ejército chileno fue refundado por la prusiana. Sí, había una banda. Cantábamos Lili Marlene, contábamos el otro. Erika, Gloria, yo tenía un camarada. Alta camarada. Sí. Los presos también tenía que cantar, sí, tenía que cantar. Y ahí estaba un alemán, un uniforme caqui, andaba como andan los demás, ¿no? Yo creo que era la parte intelectual ahí, viendo los planos y cómo se debían las partes estratégicas, por dónde podían arrancar, dónde podía ser atacado el cuartel y todo eso. Sí, él era fascista, era nazi, era un alemán. ¿Un nazi alemán con uniforme chileno? ¿Quién puede haber sido? El primero que se me ocurre es Walter Rauf, ex coronel de la división Totenkopf o Calavera de las SS, un criminal de guerra buscado en todo el mundo, que vivía tranquilamente desde 1956 en Punta Arenas, al sur de Chile. Rauf era el exitoso gerente de una fábrica de conservas de Centolla.
Los habitantes de la ciudad lo recuerdan como un jubilado amable que había dejado atrás su oscuro pasado. Políticos de todos los colores visitaban su empresa. También el senador Salvador Allende fue varias veces su invitado. Sin embargo, cuando en 1970 este se transformó en presidente de la República, Walter Rauff escribió en una carta a su sobrino Hans en Alemania: con una división de las SS podría gobernar perfectamente todo el país, pero no me dejan. Mi búsqueda comienza con la ayuda de una fotografía de 1976 en la que Walter Rauff aparece de terno en la terraza de un restaurante. Al fondo se ven barcos pesqueros. Simón, el ex recluta, mira la foto y reconoce a Walter Rauff como el alemán que vio en el campo de concentración de Chacabuco en 1973. Sí, ese mismo es. Lo sube el nombre porque yo no tenía, mi relación con él no era. Deja llamar a un conscripto. Simón le manda la foto por WhatsApp a un amigo que hizo el servicio militar en el mismo regimiento que él. Todo bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien. ¿Usted lo podía identificar en la foto? Sí, el mismo. ¿Cómo se llamaba? Nordenflich. Van Nordenflich. ¿Y de qué grado tenía? General. Pero muy de bajo perfil. Pero igual... Inteligente, pues. Un gallo que anda... no puede exponerse así como... jerarca. Y este weón le robó el perro al loro, weón. Roba mi perro. Que ese perro yo lo crié. Era un campo de concentración, una entrada, una reja, y entre esa reja habían perros salvajes que no estaban hambrientos. Y si los presos se arrancaban, los perros se lo comían, y si los perros no se lo comían, se arrancaban para el campo minado y ahí morían. Algunas semanas después me llamó Simón. Había averiguado entre algunos de sus ex superiores y había descubierto que Walter Rauff y Pinochet se conocían desde mucho antes del golpe. Se conocieron en 1956 en Ecuador, a donde Rauff había huido después de la guerra. Estando Pinochet en Ecuador, un agregado militar era un agente, un espía, un agente de inteligencia, ¿no? Es el nombre agregado militar, ¿no? Pinochet sabía quién era la persona, Rauff, y el gobierno chileno le dio la misión de contactarlo y invitarlo a que viniera a Chile. Y llegó acá. Y acá se le dieron todas las condiciones y ya empezó y hacía parte en el ejército. La larga relación personal entre Pinochet y Walter Rauff fue manejada en Chile como secreto de Estado. El propio Rauff también respetó la confidencialidad, excepto en una carta privada a su sobrino en Kiel. Conozco a Pinochet desde 1956. Sus seguidores son todos buenos amigos míos. Al parecer, la dirección del ejército tentó a Rauff para que se trasladara a Chile con algún tipo de garantía de seguridad. El propio Rauff lo deja claro en una breve entrevista de 1966. My case was decided in Chile. The Chilean government gave me permission to live and to work here. Mi caso fue decidido en Chile. El gobierno chileno me dio permiso para vivir y trabajar aquí. And therefore I am under protection of the Chilean government like any Chilean citizen, and therefore there is nothing to be afraid of. Y por lo tanto estoy bajo su protección como cualquier otro chileno, de manera que no hay nada que temer. Pinochet no tenía problema alguno con el hecho de que Rauff tuviera un pasado criminal de guerra. Ya en sus años de estudiante en la Academia de Guerra, se lo consideraba germanófilo. Algunos de sus instructores
habían sido oficiales de la Wehrmacht, es decir, de las Fuerzas Armadas de la Alemania nazi, que vivían en forma secreta en el país, puesto que Chile, oficialmente, era parte de la alianza anti-Hitler. Sin embargo, la mayoría de los oficiales simpatizaban con el Reich alemán, y miles de oficiales chilenos ingresaron al Partido Nacional Socialista, sección Chile. Hitler estaba convencido: Chile sería el primer país nacionalsocialista de América. Y aprovecho la oportunidad para decirle a aquellos que propician la subversión con desórdenes, obedeciendo órdenes de Moscú, que tendré la mano más dura que se imaginan. ¿Qué papel jugó Walter Rauff en la dictadura de Pinochet? Simón vuelve a mirar la foto con mayor atención. Conozco el lugar de San Antonio, donde estuve ahí. Es San Antonio, por los barcos. La pista conduce a la ciudad portuaria de San Antonio. Aquí comenzó inmediatamente después del golpe la creación de un nuevo servicio secreto, una especie de Gestapo chilena, la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional. Pinochet nombró como jefe a su amigo Manuel Contreras, comandante del Regimiento número 2 de Ingenieros de Tejas Verdes, ubicado en San Antonio, y director de la Academia de Guerra del Ejército. ¿Era por eso que Rauff estaba en la ciudad? Ya en la madrugada del 11 de septiembre, el coronel Contreras había tomado control del puerto rojo de San Antonio por medio de una especie de guerra relámpago, horas antes de que el ejército atacara en Santiago. Jorge Silva, trabajador de la pesquera Harling de San Antonio, recuerda. A las 6 de la mañana las Fuerzas Armadas ya estaban en la calle a tomarse la pesquera, tanto la pesquera como Rayonil, como la fábrica de botones que eran del Estado. Todo eso se tomaron y a mucha gente la trajeron al regimiento y lo llevaban a la tortura, lo sacaban vendado con un saco y embarrado y lo llevaban al casino de la escuela de oficiales en el subterráneo. Y ahí ahí torturaban. Ahí yo tenía 22 años y nosotros no estábamos preparados para la tortura. Lobos marinos de varias toneladas de peso se arrastran hasta la playa en busca de los desechos de los puestos de pescado. Con ayuda de la foto, busco el restaurante del paseo marítimo donde cenó Rauff, pero ya no existe. Los pescadores que se reúnen aquí por la noche a conversar me ayudan en mi búsqueda. Uno de ellos recuerda el nombre del restaurante. Guatón Bacura estuvo antes de Pinochet. Ya, antes que gobernara Pinochet. Esas son las que pasaban, esas lanchas, la Tabita está ahí, la Sabina, las que pasaban los... ¿ves? De los antiguos, de los más antiguos. Son las que pasaban a los activadores. Ahí está el caballero, ahí está Cochayuyo. Ese es Cochayuyo. ¿Qué vende Cochayuyo? Ahí está sentado acá. Esta foto es del 76, de esa época. Vaya panel. Ese era uno de los garzones más antiguos de una esta del Copacabana. Me acuerdo de este cosa más de este canallero. Yo he estado con este caballero aquí. Yo llevo 40 años aquí en el paseo. Pero después no lo vi más, no lo he visto más este caballero. Sí, este caballero estuvo aquí. ¿Pero cuándo fue? Más o menos. 70 y tanto, más o menos sería. En la dictadura. Que yo en ese tiempo trabajaba en el Copacabana. No muy lejos del puerto pesquero se encuentra la playa de Santo Domingo. En las dunas se pueden ver los restos de un complejo turístico que fue ocupado por los militares tras el golpe de Estado. El coronel Manuel Contreras, apodado Mamo, tiene nuevos planes para esta playa de ensueño. Aquí se entrenarán reclutas para su nuevo servicio secreto, la DINA. Cada regimiento de Chile envía un puñado de candidatos.
Uno de ellos es Simón. Yo fui elegido en el ejército. Usted, por su conducta, va a ser premiado en unas vacaciones en la costa. Y cuando llegamos a la Roca Santo Domingo, y ahí lo esperaba Manuel Contreras y nos dijo a lo que veníamos, que pasábamos a pertenecer a una élite del ejército de Chile para extirpar el comunismo de América Latina. Íbamos a pelear en las tinieblas. Fuimos los conejillos de India de estos futuros dinos. Me trasladaron a Rocas de Santo Domingo, a las cabañas. Cuando detuvieron a Ana Becerra, tenía 17 años y estaba embarazada de 3 meses. Sentí arena en mis pies, sentí el mar, siento yo la voz del capitán Jara en esa época, que era el capitán Jara, que era la mano derecha de Manuel Contreras. Estaba el horror caminando. Todos teníamos un número. Claro, por ejemplo, yo me llamaba Jorge Silva, yo no me llamaba Jorge Silva para los milicos, yo era el número 30. Estos asesinos copiaron a los alemanes, a los nazis de antiguo. Entonces, ahí nació la Dirección Nacional de Inteligencia Ladina, que pertenecía a Pinochet, no a la Junta de Gobierno. Yo conocí a Contreras en algún cóctel que acompañé a mi padre. Contreras era un tipo bonachón, simpático y todas las cosas más antes del 73. A todas las actividades que había en San Antonio estaba Contreras. Pero él estuvo, con muchos, digamos, comunistas alrededor suyo en ese sentido. Yo creo que él estaba viendo quién era quién. Yo caí con un grupo, este grupo que nosotros trabajábamos sacando gente del país. Caímos todos y ese grupo cayó muy pesado porque le encontraron armas. Había hablado uno de los dirigentes del MIR, que el Joel, Emilio Irribarren, que pescaron a toda la gente del MIR que él había nombrado. Él fue uno de mis formadores dentro del MIR. Él me empezó a formar cuando yo tenía 15 años. Él vivió un tiempo en mi casa, yo conocía el olor de su cuerpo. Y en los interrogatorios, en algún momento me puso un cigarro en la boca. Y yo olí su mano, de cercanía, olí su cuerpo. Y ahí supe yo que él estaba ahí. La experiencia de Santo Domingo fue muy dura. No se la daría a nadie. Los chilenos no tenían experiencia en estas clases de tortura. Y esto lo trajeron acá, lo importaron acá. Eran alemanes y lo dieron la bienvenida. Willkommen. Uno me hicieron clase, a mí otro le hacían clase a otro, pero eran todos profesores. ¿Cómo fue la instrucción? Cómo seguir a una persona, cómo sacar una información. La información consistía, era la que dio Neckermann, un oficial de la DINA. Era... Un ejemplo, el vaso había que revolverlo, secaba y siempre quedaba algo abajo. Y ahí donde están los chinos ahí, hacían asado. Asado de animales, de animales. Y aquí traían a los detenidos. Y aquí los torturaban para ellos complacerse y reírse. Cuando uno gritaba, se reían. Y le decía que tan blando que soy, ¿por qué te reís? ¿Por qué te enojáis? Ríete. Los niños de los dinos, ellos jugaban metiéndose por abajo de las cabañas. Hay historias de compañeros que cuentan de que mientras los torturaba, ellos no se atrevían a gritar o se contenían lo máximo porque sentían los niños jugar afuera. También las 2 hijas del coronel Contreras pasaban aquí sus vacaciones, junto con su guardaespaldas, Jorgelino Vergara. Yo salía, tenía un perro pastor alemán muy bonito, la familia Contreras Valdebenito, que se llama Iscazán. Y ese perro era mi regalón. Igual ahí murió mucha gente, mataron mucha gente y ese caballo igual.
Sí, llevan detenidos, los torturaban y todo, y los eliminaban y chao. Jorgelino gozaba de la confianza del jefe de la DINA. Provenía de una familia muy pobre de campesinos y Contreras lo había contratado como mozo en su casa cuando tenía 14 años. Por las mañanas le llevaba al coronel el desayuno a la cama junto con la metralleta. Era todo maravilloso para mí. Me trataban bien, las comidas excelentes, cosas, todo para mí era como otro mundo, ¿te fijas? Entonces ya con el tiempo me tomaron cariño, porque sabían que yo era huérfano. Él dio la orden de que sus guardaespaldas me llevaran al polígono del regimiento Wynn, que está a los pies del Cerro San Cristóbal, para aprender a hacer uso de las armas. En caso de cualquier ataque, claro, la hija del Mamo Contreras. Hoy, Jorgelino Vergara vive en una localidad pequeña y retirada. Es un hombre precavido. En 2007, incriminó a 200 exmiembros de la DINA con sus declaraciones ante la policía, personas involucradas en torturas y asesinatos. Más de 50 fueron encarcelados. Ellos deberían protegerme, porque a mí muchas veces intentaron matarme. Jorgelino mira la foto de Walter Rauff. ¿Lo vio alguna vez con Contreras? Este es el señor, le decían el Chacal, que iba a visitar al Mamo Contreras a la cabaña, entre medio de un bosque, totalmente aparte, y en esos años, 75-76, estaba así, tal cual, y era muy fumador. De hecho lo vi en varias ocasiones. En el Hotel Bahía, Cartagena, se reunía con el Mamo Contreras, también en el cuartel general, acá en Santiago, colaboraron de forma siniestra en los aparatos represivos de acá de Chile. Eso está más que claro. En la dictadura de Hitler, Rauff tuvo un papel protagónico en el exterminio de judíos europeos. Fue el creador de las cámaras de gases móviles, con las cuales se asesinó al menos a 300.000 personas con monóxido de carbono en Ucrania y Polonia. Un procedimiento que Rauff justificó en 1972 en una audiencia en la embajada alemana en Santiago de la siguiente manera. Yo tenía en cuenta más que nada que las ejecuciones por parte de un pelotón de fusilamiento constituían una enorme carga para los hombres involucrados y que esa carga desaparecía por medio del uso de las cámaras de gas móviles. Rauff no fue el único criminal de guerra alemán que se puso al servicio de la dictadura de Pinochet. Jorgelino Vergara recuerda que su patrón viajaba con frecuencia a Colonia Dignidad, ubicada a 350 kilómetros al sur de Santiago. La colonia, también llamada Villa Baviera, y dirigida por el jefe de la secta Paul Schaeffer, era una base importante para la DINA. Para Contreras, que había pasado parte de su infancia en Osorno, tenía además algo de hogareño. Era una suerte de refugio. Cuando niño, había correteado acompañando a la comunidad alemana cuando marchaba por la ciudad para los cumpleaños de Hitler, con banderas, con suásticas y uniformes de la SA. Yo conocí Villa Baviera cuando salí, en una oportunidad fue el Mamo Contreras, fue la familia completa. Obvio, me llevaron. Él salía a cazar, el Mamo Contreras, de noche con los alemanes. Todo lindo, todo maravilloso. Ellos se fabrican todo, hasta las cucharas que usan se las fabrican ellos. Ellos se autoproducen todo lo que es para alimentación, la hortaliza, las legumbres, todo. ¿Hubo prisioneros políticos en la colonia? De Talca creo que llevaban gente detenida para allá y allá le eliminaban. Que eran torturados y como no se les podía dejar en libertad después de todo para que no dejar evidencia, para que no hablaran, lo eliminaban. Colonia Dignidad, 1974.
El general Mendoza, miembro de la Junta Militar, está de visita y los jóvenes marchan al son de la orquesta bajo el mando del jefe de la colonia, Paul Schaeffer. Los muchachos ingresan a los 14 o 15 años en el servicio de seguridad de la colonia, donde son entrenados en la lucha cuerpo a cuerpo, el uso de armas y técnicas de interrogatorio para combatir elementos subversivos. Su profesor es el ex oficial de las SS, Cornelius Krieg. Este hombre, cuya chapa es Lindes, fue instructor en las SS de torturas y lucha contra los partisanos. La Brigada de Derechos Humanos de la Policía chilena encontró durante unas excavaciones realizadas en el enclave alemán los registros de un curso que impartió en la colonia en noviembre de 1974. En Rusia fuimos atacados por la primera división femenina de Ucrania. Eran 12.000 mujeres, todas increíblemente rápidas, parecían gatos. Cuando uno interroga a una mujer después de haber interrogado a un hombre, fácilmente se puede equivocar en los cálculos. Las mujeres soportan mucho más corriente que los hombres. Tienen un 70% más de fuerza para soportar el dolor. Las mujeres tienen una reserva para el parto. Sin embargo, si uno encierra a una mujer en la oscuridad, se le puede destruir sin necesidad de hacerle nada. Cornelio pertenecía al cuadro permanente del ejército, porque se le vio en varias partes, en San Manuel, Tejas Verdes, Rinconada, Maipú, eran cuarteles del ejército. Cornelio ya tenía un bagaje de experiencia, venía de Brasil. Bueno, en Brasil había un curso, ahí implantado un curso, en una parte que se llama Blumenau, para toda Latinoamérica, Cóndor. O sea, no eran solamente los chilenos, los alumnos del, sino casi todo el cono sur. Durante su servicio militar en Chile, Simón conoció a muchos nazis alemanes como Cornelius Krieg. En la DINA se los llamaba nuestra tropa alemana. Era una organización nazi, porque nadie actuaba por separado y todos los caminos llegan a Rauf. En 1974, Manuel Contreras instaló su cuartel general en Santiago. En su calidad de jefe de la DINA, es ahora el segundo hombre más poderoso del país. Walter Rauf está en todas partes y a la vez en ninguna. Tiene una casa en Punta Arenas, otra en San Antonio y una tercera en el centro de Santiago. A menudo va al cuartel central de la DINA en la calle Belgrano. En su calidad de estrecho asesor del director del Servicio de Inteligencia, lo visita también con frecuencia en su casa. El mozo de Contreras recuerda. El Chacal. Siempre llegaba a la casa y le traía a la familia, Contreras Valdebenito, cajas inmensas de productos de mariscos congelados. Todo tipo de pescados y mariscos. Yo no sé si tendría grado, no sé, pero siempre estaba en los altos de la cúpula, en lo alto, porque llegaba a la casa del director de inteligencia, a la casa del Mamo Contreras, llegaba directamente. Y normalmente lo acompañaban también como guardaespaldas agentes de la DINA. Lo vi que venía al cuartel general, ubicado acá en Santiago, con Billiken, que Billiken es el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, la ENI. A Rauf se lo veía siempre en compañía del brigadier Christoph Willecke, un chileno de ascendencia alemana. En la dirección de la DINA, este era el encargado de las relaciones con el servicio de inteligencia alemán. Según declaraciones de su ex chofer, iba regularmente a la embajada alemana con la que colaboraba en el combate de chilenos extremistas de izquierda que habían logrado escapar a Europa.
El elemento de contacto entre la BND y la DINA era Walter Rauff. Después de la guerra, muchos exoficiales de la SS y la Gestapo encontraron en la BND, la agencia de inteligencia alemana en el extranjero, una segunda oportunidad laboral. En 1958, la BND reclutó, entre otros, a Walter Rauff, 2 años después de que éste se hubiera trasladado a Chile. El trabajo de Rauff era crear y dirigir una red de agentes en toda Latinoamérica. Extracto del expediente de Walter Rauff en el BND. Viva capacidad de percepción y observación. Toma decisiones de manera rápida y decidida. Entiende su actividad para el servicio de inteligencia como la continuación lógica de su anterior trayectoria de vida. Rauff recibía del servicio secreto alemán un sueldo mensual de 3.000 marcos, a cambio del cual debía cumplir una tarea muy definida. Hacer todo lo posible por evitar la propagación del comunismo en el subcontinente americano. El servicio secreto alemán proveyó a Rauff de nueva documentación y le aseguró que sería protegido de toda persecución legal, de manera que pudo viajar sin problemas por toda América Latina, reclutando antiguos camaradas que conocía de los tiempos de la Gestapo y las SS. Si bien Rauff fue oficialmente descolgado del servicio secreto alemán en 1963, tras ser acusado ante la justicia alemana por asesinatos masivos, la red creada por él se mantuvo. De esta red formaba parte también su hijo Alf, que era jefe de la estación de radio del servicio secreto alemán en Santiago y a la vez oficial de la Marina chilena. En los años 70, Rauff colocó su red nazi al servicio de la DINA. Junto a su alumno ejemplar, Manuel Contreras, logró globalizar el terrorismo de Estado. A principios de 1975 se realizó en Casa Piedra, en Las Condes, Santiago, un encuentro estrictamente secreto de los jefes de los servicios de inteligencia de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Jorgelino Vergara, el mozo de Contreras, estuvo presente. Yo acompañaba, ponte tú, con la bandeja donde sería servirse un café, un trozo de torta, un pastelillo a todos los que estaban en la reunión, que eran más o menos como entre 12 y 15. Y andaba este señor, el Chacal. Él estaba al lado del Mamo Contreras. Y del otro lado estaba José María Verdaguer, el de Uruguay, el director de inteligencia de Uruguay. Ahí fue donde acordaron Plan Cóndor. El objetivo era intercambiar datos de inteligencia para arrestar personas conflictivas. Por ejemplo, en Uruguay, los servicios de inteligencia de Uruguay veían unos grupitos, por decirte, chilenos que andaban en movimientos raros, pum, llamaban a la DINA, llegaba a la DINA allá, lo agarraba detenido y se los traía. Y acá viceversa. ¿Rauff participó en la creación del Plan Cóndor? Sí, pues él estuvo presente. Él tuvo conocimiento de todo esto que se acordó y todo el tema. Una persona que estaba muy involucrada en los servicios de inteligencia. ¿No fue la CIA quien organizó el Plan Cóndor? No creo. Porque de hecho hubieron muchos alemanes metidos aquí, en el ejército, en la DINA, en todo. El colaborador más cercano a Rauff dentro de la DINA era el brigadier Christoph Bilecke, que era responsable también de las operaciones de la DINA en el extranjero, entre las cuales se contaba el asesinato de políticos chilenos en el exilio, así como la compra de armas prohibidas. Que viajaba siempre a Alemania, viajaba siempre el Christopher Bilecke. Y Michael Toble también, con el socio del químico Eugenio Berrío. Bueno, ellos recorrían muchos países del mundo buscando los químicos para preparar el gasolín. En Frankfurt
estaba ubicada una de las oficinas más grandes de la DINA en el exterior. Su director era Wolf von Answald, que también era jefe del Departamento de Transporte de LAN Chile. En su equipaje de mano transportaba los peligrosos químicos de Frankfurt a Chile. En 1993 reconoció ante un juez instructor chileno: calculo que en el transcurso de los años transporté un total aproximado de 20 maletas de Frankfurt, Alemania, a Santiago. Cuando llegaba a Santiago, se las entregaba al señor Alfred Mathusen. Nunca tuve que pasar con las maletas por la aduana. Alfred Mathusen, el encargado de recepcionar la carga letal, era un jerarca de Colonia Dignidad. Él llevaba las maletas a la casona que la colonia tenía en Santiago, cerca del Estadio Nacional. ¿Cómo era posible que oficiales chilenos de la DINA pudieran traer sin dificultad grandes cantidades de químicos para la fabricación de gases letales desde Alemania a Chile? Billigen podía desplazarse tan tranquilamente en Alemania. Estaba apadrinado, no tenía restricciones. Aparte que es obvio que tenían que haber sabido cuál era el objetivo de esos químicos. Una colaboración solidaria. Pinochet dejó fabricar grandes cantidades de gas sarín para usarlo en una posible guerra, y la DINA lo produjo a pequeña escala para matar a opositores al régimen. La primera vez que fueron a probar el gas sarín al cuartel Lautaro, los primeros que mataron fueron a 2 peruanos que habían caído, por desgracia habían caído, no tenían la más remota idea de política ni nada. Ahí fue cuando Michael Tolle fue a demostrarle al Mamo Contreras, llegó el Mamo Contreras al cuartel, fue a demostrarle qué tan efectivo era el gas sarín. Yo lo vi. Michael Tolle se acercó con un frasquito chiquito, spray, de perfume Chanel, y le aplicó. El peruano cayó al tiro, pegó unos saltos y murió, pero en menos de 5 segundos. Fue el método que siguieron utilizando. También en la colonia Dignidad, prisioneros políticos fueron asesinados con el gas sarín. Samuel Fuensalida, un ex guardia de la DINA, recibió en abril de 1974 el comando del capitán Gómez Segovia de sacar de su celda en la Villa Grimaldi a un preso y prepararlo para el transporte. Un oficial, Gómez Segovia, él me dice: nos dirigimos a donde los alemanes. Entonces yo pedí las especies del detenido, que era la ropa. Él me dijo: ya no la va a necesitar, me dijo. Fuimos allá a buscar al preso, que es Álvaro Modesto Vallejo Villagrán. Y en la entrada del Colonia Dignidad se lo entregaron a los alemanes. Los alemanes se lo llevaron. No sé cuándo se lo llevaron. Y nosotros fuimos a la casa principal. Y ahí lo sirvieron una cena, con la comida. Y de repente aparece el profesor con un perro, chefa, sí, y hace una señal con las manos, así, fértil. Yo pensé que el loro estaba muerto ya. ¿Lo fusilaron? No, lo mataron con sarín, gas sarín, porque ahí lo fabricaron el gas. En ese tiempo yo no sabía, pero ahora ya sé más que antes, ¿viste? Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya en 1974, habían publicado informaciones sobre torturas y asesinatos políticos en el enclave alemán. Los diplomáticos alemanes en Santiago no tomaron en serio esas informaciones. Rabban von Bettingen fue nombrado agregado de prensa de la embajada alemana en 1973. Era uno de los pocos diplomáticos que estaban del lado de los opositores al régimen. Diese deutschen Botschaftsmitglieder, die meisten, haben Lebensmittel von der Colonia Dignidad bezogen. Sagen, das ist doch prima. Ich habe gedacht, ich fahre mit meinem Kinowagen dahin und zeige den Heimatfilme und dann kann ich das mal anschauen.
Los funcionarios de la embajada alemana, la mayoría, se abastecía con productos de dignidad y decían, pero si es súper. Yo pensé que podía ir con mi cinemóvil y mostrarles películas costumbristas y así hacerme una idea del lugar. Und dann haben die gesagt, nein, das geht jetzt leider nicht. Und dann bin ich erst zum Bischof von Linares. Dann sah ich schon das Bild. Pero me dijeron, no, lamentablemente no es posible. Entonces fui donde el obispo de Linares y primero vi que sobre su escritorio tenía una foto de Pinochet. Y después dijo, sí, es cierto, Pinochet fue mi alumno. Pero no puedo estar de acuerdo con que en la colonia se mate gente. El Ministerio de Relaciones Exteriores me pidió que hiciera un informe que no pasara por el embajador. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores envió de vuelta el informe confidencial de Metzingen a su superior en Santiago, el nuevo embajador Erich Strätling, que era admirador de Augusto Pinochet. Und der Strätling hat zurückgeschrieben, Metzingen liegt falsch, das sind gute Leute, und hat das abgebügelt. Und die haben das akzeptiert. Y Strätling escribió de vuelta, Metzingen está equivocado, son gente buena, y rechazó el informe. Y ellos lo aceptaron. Tenía algo que ver con la venta de armas. Algo ocurría que tenía que ver con ese ámbito. Sí, Strätling había estado en la colonia y lo habían recibido maravillosamente. Se cantó y había un banquete y todo el show. A él le gustó. En la época en que el embajador junto a su amigo y traficante de armas, Gerhard Mertens, pasó unos agradables días en Colonia Dignidad, había allí más de 100 prisioneros políticos encerrados en un subterráneo de cemento bajo el granero. Los colonos los llamaban los chanchos. Tras su visita de inspección en Colonia Dignidad, Strätling mandó un informe a Alemania. La colonia realiza una grandiosa contribución a la difusión de la cultura alemana. No encontré instalaciones de tortura subterráneas. Todo está limpio y ordenado, hasta los chiqueros de los chanchos. Pinochet no solamente dejó matar a sus enemigos internos con el gas sarín, quería usarlo también en la guerra con Argentina, que estaba a punto de estallar en el año 1978. Me lo contó Roberto Time, ex jefe operativo de Patria y Libertad, que había jugado un papel clave en el golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende. Time no participaba en los crímenes de la DINA, pero en 1978 las Fuerzas Armadas necesitaban otra vez su ayuda como experto en métodos irregulares de la guerra. A mí me llamaron en la Marina para que yo recuperara o reclutara de nuevo a los militantes operativos que tenía el movimiento. Y como yo conocía Buenos Aires como mi mano, entonces me pidieron los navales en una reunión formal que les prestara estos comandos y yo dirigiera una operación de sabotaje, lo que se había hecho para votar a Allende, en la Argentina, pero ya mucho a escala mayor. En 1976, por iniciativa del senador Edward Kennedy, el Congreso de los Estados Unidos había decidido un embargo de armas a Chile como consecuencia de los crímenes del gobierno militar contra la humanidad. Debido a la enmienda Kennedy, del senador Kennedy, que había cortado el apoyo logístico y militar de equipos y armamentos a Chile, Chile se encontraba en un desbalance de poder militar con Argentina. ¿Cuál es la mentalidad del chileno? Dice, estos americanos son traidores, porque cuando los argentinos estaban a punto de invadirnos, entonces ahora vamos a comprar armas en Europa. O sea, ¿qué hace el ejército? Usa a estos alemanes que tienen contacto con instancias militares alemanas. Se convirtió la colonia en una especie de agente de compra de armamento paralelo por parte del ejército chileno. Y se traslada, el ejército traslada, ¿cierto?, estos laboratorios del famoso gas sarín a la colonia. ¿Dónde más seguro? Si el lugar más seguro de Chile era la colonia. Entonces, la
en la militancia chilena, los militares chilenos, y esa es la mentalidad de Pinochet, a quien conocí muy bien personalmente, dispuestos a todo. O sea, a envenenar los ríos argentinos, a gasificar a las poblaciones. Esto estaba, es secreto ultra sensible en el estamento del poder militar chileno hasta hoy día. Y el Estado chileno y el Estado alemán no quieren meterse. Y eso está tapado. El único país en el mundo, el único que puede levantar su cabeza, que se dice, sacamos a los comunistas de aquí, somos nosotros. Hacer desaparecer personas sin dejar huellas fue una idea de Adolf Hitler. El 12 de diciembre de 1941 dictó el decreto Noche y Niebla, según el cual los miembros de la resistencia presos en los países ocupados por la Wehrmacht, como Francia y Países Bajos, debían ser asesinados sin juicio y sus cuerpos hechos desaparecer sin dejar huella. Una intimidación efectiva y sostenida solo puede lograrse por medio de la pena de muerte o por medio de medidas que dejen a los familiares y a la población en la incertidumbre sobre lo ocurrido con el delincuente. A los prisioneros destinados a desaparecer les ponían en su ficha el código NN, Noche y Niebla. En las fichas de los prisioneros políticos chilenos que debían ser hechos desaparecer, se colocaba el código Puerto Montt, si debían desaparecer en tierra, o moneda, si sus cuerpos debían ser lanzados al mar. En Chile sigue sin conocerse el destino de al menos 1.469 personas desaparecidas. Sus familiares buscan desesperados restos de las víctimas. ¿Dónde están sus cuerpos? Algunas semanas después de mi primera visita a San Antonio, me llegó un mensaje de voz. Era Jorge Silva, antiguo trabajador de la pesquera en San Antonio, que tras el golpe pasó a propiedad de la policía secreta DINA. Le mandé la foto de Walter Rauff y lo reconoció de inmediato. Ahora que veo esa foto del viejo ese nazi, claro que me acuerdo ahora. Claro que estuvo en la pesquera cuando estuvo Contreras y el Jara y otros asesinos. Llamo a Jorge Silva para preguntarle dónde había visto a Walter Rauff en ese tiempo. Y ahí había una gestión con una bodega donde trabajaban los veleros. ¿Andaba el Rauff ahí también? Claro, por eso te digo que por esos lados se veía cuando ya en las camionetas, con detenidos atrás, es el que sale en la foto, sí, con acento alemán y nazi y malo. Salir detenido y hacer desaparecer gente en todo Chile, en Santiago, en todos lados. De Santiago acarreaban la gente para acá, como animales los tiraban arriba. Los 100 camiones frigoríficos de la ex pesquera Arauco se utilizaron para transportar discretamente prisioneros a lo largo del país, de un centro de tortura a otro. En Santiago conocí a un ex guardia de la DINA que en 1974 y 1975 acompañó varias veces transportes de prisioneros desde el centro de tortura Londres 38 a San Antonio. No quiere que se revele su identidad. El itinerario de Santiago a San Antonio era por Melipilla. Y de Cucumén el camino seguía a Lo Gallardo, camino malo, donde no había nadie, puros campesinos. Al lado del puente San Juan, entre Santo Domingo y San Antonio, había un puesto militar donde cambiaron al chofer para seguir rumbo a la pesquera que estaba puerto adentro. Este chofer, de apellido Tolosa, un suboficial, era el único autorizado para entrar. Nadie lo paraba. Tuvimos que esperar nomás.
El camión demoraba 2 a 3 horas en regresar, vacío y limpiado. Ninguno de esos regresó, ninguno. Los mataron a todos. Y todo eso lo planificó el Chacal. Hay cosas que están oscuras todavía. ¿Cómo murieron? No se sabe. Ana Becerra conoce a algunos viejos que en la época de la dictadura trabajaban en los remolcadores del puerto. Llegaba toda esta gente de los militares, pescaban al personal de los remolcadores, lo encerraban en una de las bodegas, pescaban, dice que llenaban con cuerpos y muertos el resto y salían afuera, a mar abierto, y ahí tiraban. Los viejos de los remolcadores saben historias, pero no hablan, la gente no se atreve a hablar. Se van a morir, o sea, con estos secretos, y además que lo llevan adentro, se lo transmiten a su familia, aunque no lo hablen, esa amargura, ese miedo. Algunos cadáveres los descargaban en el helipuerto en la playa de Santo Domingo. Los subían a helicópteros militares y los lanzaban al mar. Pero algunas veces el agua los devolvía. Eso empezó a generar preocupación y dudas sobre qué hacer. Rauf tenía la solución. El Chacal le dieron el cargo como director de la pesquera Arauco. Los cadáveres fueron tirados a las trituradoras de la pesquera Arauco. ¿Quién lo hizo? El Chacal. Personalmente. No, lo acompañaban agentes de la misma DINA, eran testigos directos, porque ellos participaron en eso. Y los tiraban, se transforman en harina de pescado. Como todos sabían que yo era el regalón del Mamo Contreras, no me restringían de nada. Tienen miedo. Nadie va a dar información. La justicia, en lugar de abrir puertas, las cierra. Porque esa persona ya, dejémoslo libre, si tú estás para colaborar, para entregar información que va a ser de vital importancia para seguir sabiendo las verdades. Una cosa se vuelve cada vez más clara durante mis pesquisas. Walter Rauf, que en su calidad de director técnico de la Oficina Central de Seguridad del Tercer Reich organizó el asesinato masivo de judíos europeos, fue, junto a Christopher Bielecke y Manuel Contreras, también en Chile, el arquitecto de la exterminación industrial de los opositores al régimen. Confrontado con este resultado de la investigación, el Servicio de Inteligencia alemán BND reconoce por primera vez haber sabido de las actividades de Walter Rauf en la DINA. En su archivo encuentran de repente un informe de 1974 que dice literalmente: el coronel Walter Rauf no es asesor jefe de la DINA. Podría definírselo como uno de los ejecutores, es decir, como un órgano ejecutor. Jorgelino Vergara fue testigo directo cuando Walter Rauf y Manuel Contreras conversaban en la casa del jefe de la DINA sobre cómo podían borrar las huellas de sus crímenes. Yo lo escuchaba directamente a ellos cuando conversaban sobre ese exterminio de paquetes. Y paquetes siempre eran los cadáveres de los muertos, de los detenidos que eliminaban. Por eso acá lo conversaba el Mamo Contreras y con Bielecke. Sí, pero mira, y siempre hablaban de los paquetes y toda la hueá, los paquetes hay que eliminarlos, pero tenemos una cosa que aquí está normal, donde se puede hacer, no dejar evidencia y toda esa hueá. El Chacal era el encargado de hacerlo desaparecer íntegramente. En esa conversación por teléfono, Jorgelino nombra por primera vez un lugar donde hasta ahora nadie ha buscado huellas: la comuna de Quinta Normal. Aquí se ubica el crematorio canino de la capital, La Perrera. Fue muy cruel, se quemó gente, los cuerpos humanos ahí en La Perrera, sí. En Santiago de allá donde meter más cadáveres y los quemaron ahí en La Perrera. ¿Cuántos? Mira, por darte un número, más de 300. ¿En La Perrera? Sí, en La Perrera.
El antiguo crematorio canino en el Parque de los Reyes es hoy un centro cultural. Hasta 1976, aquí se mataba e incineraba a perros vagos. Conozco a un perrero que trabajó casi toda su vida aquí. Hoy tiene más de 90 años, pero igual me pide que corte el micrófono. Todavía tiene miedo. Durante la dictadura, casi siempre entraban por la noche al recinto vehículos que no eran de la perrera. A nosotros nos hacían alejarnos. Las personas que venían en los autos arrojaban pesados sacos a los hornos. Nosotros nunca hacíamos eso. Los perros se quemaban sin sacos. Hasta donde yo podía ver, los cuerpos en los sacos eran mucho más grandes que los de un perro. Le pido ayuda a Simón. Él les pregunta a sus antiguos camaradas, entre los que se encuentra un ex guardaespaldas del oficial de la DINA, Christoph Bilecke. Este tiene más información, pero no quiere juntarse conmigo. Solo confía en Simón. Trabajaba en el CG en ese tiempo y acompañó muchas veces al Bilecke y a Rauf visitando esas partes. Bueno, la perrera es que estaba en el Parque de los Reyes para que funcionara como tenía que funcionar. Funcionaba para perros, pero ahora ya tenía que funcionar para seres humanos. El Rauf estaba en esa sección, no sé, tenía un nombre, sección de la solución final. Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel pidieron en los 70 y en los 80 varias veces la extradición de Rauf para poder por fin llevarlo a juicio por asesinatos masivos y crímenes de guerra. En Chile, Rauf era intocable. Mirando la situación mundial, para mí no hay ningún otro país excepto Chile donde me gustaría vivir, aparte del hecho de que yo tengo aquí una especie de protección patrimonial. Los últimos años de su vida los pasó en la comuna de Las Condes. Le gustaba jugar con sus nietos que vivían cerca de él. Todos los 20 de abril invitaba a sus antiguos camaradas a celebrar el cumpleaños de Adolf Hitler con whisky y la canción de Horst Wessel. Una vez lo visitó su antiguo superior, el general de las SS, Karl Wolf. De despedida, Rauf le regaló un libro con la siguiente dedicatoria. Walter Rauf, Standartenführer de las SS, criminal de guerra certificado por el Estado. En mayo de 1984, Rauf murió de un infarto cardíaco. Para su funeral se reunieron en el cementerio nazis alemanes y chilenos que lo despidieron con el brazo extendido, el tradicional saludo fascista. Los padrinos alemanes de Pinochet. Un reportaje de Wilfried Huisman. Locutores: Miguel Dabañino, Alejandra Carmona, Andrés Fuentes. Traducción: Paula Iriarte y Sven Olsson. Edición, música y mezcla de sonido: Andrés Fuentes. Editor del documental original en la radio alemana WDR, Tomás Nachtigall. Agradecimientos especiales al estudio de radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile. Copyright Wilfried Huisman.